de hecho se la conoce como biometría hemática, que es el término adecuado, o también se la conoce como citometría. ¿Sí? Hemograma lo decimos ya muy, un hemograma, ¿sí? Pero idealmente es citometría o es biometría hemática. ¿Para qué me sirve? Si primero evalúa de forma integral el estado de salud del paciente, ¿sí? Y me orienta pues a diagnósticos diferenciales, ¿sí? Puedo pensar que es una, yo qué sé, qué es lo que le pasa a mi paciente, es autoinmune, ¿sí? O si tengo una patología de causa viral, o una patología de base inmunomediada o alergénica, o qué sé yo, típico gato con placas eosinofílicas, por ejemplo. ¿Sí? Hay cosas que con simplemente una biometría hemática lo voy a poder resolver o lo voy a poder diagnosticar. ¿Sí? Y hay otras que no. Entonces, como toda prueba, ¿sí? Tenemos que dar su importancia y saber, a ver, no ni subestimarla, pero tampoco sobreestimarla. ¿Sí? Es una herramienta de bajo costo, ¿sí? Es rápida. ¿Cuánto tiempo se demora una máquina de biometría en entregarnos un resultado? 10 minutos. Hasta menos. ¿Sí? 2.5 minutos. Máquinas, las de Roche, que son un poquito más antiguas, ¿sí? De 5 minutos para arriba. ¿Sí? Antes se demoraban horas, antes el conteo era manual incluso. ¿Sí? Ojo, pero me adelanto un poquito, nada reemplaza a un frotis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en dependencia de las diferentes tecnologías que utilizan las máquinas, ¿sí? Puede ser por impedancia, puede ser por refractometría, pueden tener fallas. Entonces, una falla muy común, ¿quién me indica cuál es? Una falla súper común que suele haber en la biometría hemática. ¿Qué recuento de células suele fallar? Fácil, casi que en todas las pruebas. Y siempre hay que comprobarlo. ¿Cuándo dan pronóstico? Muy bien, plaquetas. ¿Sí? ¿Por qué? Una puede depender de la mala técnica que tenga, entonces va a haber agregados plaquetarios y eso el equipo no lo va a reconocer. ¿Sí? Puede ser tan mala mi técnica que se me formó un coagulazo ahí dentro del tubo con EDTA, ¿sí? Que incluso puede llegar a tapar el equipo. ¿Sí? Eso hablando de parte del equipo, pero los resultados que voy a obtener, ¿sí? Voy a obtener una trombocitopenia muy exagerada. ¿Qué les voy a hacer en esos casos? Una gotita de sangre, un frotis, y perfecto, hago el conteo manual, o al menos la estimación. ¿Sí? ¿Me es muy útil para checar la evolución de un paciente y la respuesta al tratamiento instaurado? Claro que sí. Por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes ustedes harían hemogramas de control? Ajá, muy bien, pacientes con anemia. ¿Qué más? Es la típica. ¿Qué más? Pacientes en short también están entrando. O por ejemplo un cólico equino. ¿Y qué haríamos en el paciente con Crenshaw? Y vas bien, ¿qué haríamos? La línea blanca elevada. Línea blanca, muy bien. Generalmente, a ver, si tenemos si hablamos de leucocitosis, hablamos de que toda la línea blanca puede estar elevada. Si somos un poquito más específicos, hablamos de linfo, de neutros y demás. ¿Sí? Yo qué sé, si tengo un paciente con un proceso bacteriano bastante complicado y tengo neutropenia, ¿qué tan bueno será eso? Maluco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que es tanta la demanda que estoy teniendo de las células de defensas que mi organismo no avanza a cumplir con esas necesidades. O sea, es mucha la demanda para el delivery que tengo. Ojo, los resultados nunca se van a interpretar de forma aislada. ¿Por qué? Porque qué tal que tengo un paciente neonato con un hematocrito de 28, 25, va a decir, no, este pan está anémico y necesito transfundirlo. No, existen anemias fisiológicas. ¿Sí? ¿Qué tal que tengo un paciente con neonato igual con linfocitosis?
Si es una linfocitosis ahí como que media suave, chévere, puede ser una linfocitosis fisiológica. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si es una linfocitosis que está 5 veces más que su rango superior? Como que ya no va a ser tan fisiológico. Y siempre, 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 esto va relacionado con la clínica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tal que tengo un paciente que me sale con, a ver, en el hemograma tengo un recuento de plaquetas en -1, literal, pero mi paciente está súper bien, no tengo petequias, ectemas, equimosis, nada que me indique que tengo alteraciones en la coagulabilidad de mi paciente? ¿Será real lo que estoy viendo en el examen o eso se queda en el papel y algo más está pasando? Seguramente un artefacto, ¿verdad? Entonces, siempre se evalúa conjuntamente con el paciente. ¿Sí? La clínica es suprema. Esto sigue siendo solamente una prueba de laboratorio. ¿Que nos da muchísima información? Sí, claro que sí, pero también tiene sus limitantes. Tomas de muestras. ¿Sí? ¿Qué vamos a checar acá? Venopunción, materiales necesarios, hemólisis, cómo voy a conservar esas muestras, ¿sí? ¿Qué tubos voy a utilizar? Voy un poco rápido, pero es porque tenemos que ver un montón de cosas en una semana. Entonces, la importancia de una o de la toma correcta de la muestra. Primero, la calidad del hemograma es directamente proporcional, si lo queremos llamar de alguna manera, a la calidad de la muestra obtenida. Muy importante, ¿por qué? ¿Qué tal si vamos por venas periféricas de escaso calibre y estoy haciendo una presión negativa excesiva con la jeringuilla para agarrar la sangre que pueda en muy poco tiempo? ¿Qué va a haber ahí? Hemólisis, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? Si esa muestra se demora demasiado tiempo en ser obtenida, ¿qué va a pasar? Voy a tener agregados plaquetarios, ¿verdad? Entonces, una mala técnica para tomar una muestra de sangre. ¿Cuánto puede demorar en tomarla? Idealmente, a ver, primero depende del volumen que vamos a sacar, ¿sí? Pero idealmente se dice que no debería de superar los 30 segundos. ¿Sí? ¿30? 30 segundos. Tenemos que tomar en cuenta que si tomamos mal una muestra y no somos conscientes de ellos, podemos tener resultados que no coincidan o no sean compatibles con la clínica del paciente. Entonces, desde ese momento voy a comenzar como que a dudar de los resultados. En el mejor de los casos dudar, porque si únicamente me quedo con que, a ver, me salió acá hemólisis y se me está, y tengo un recuento plaquetario bajo, no, pues esto tiene que ir, yo que sé, para una anemia clínica o una púrpura trombocitopénica, ¿sí? Que es una trombocitopénica remediada. ¿Sí? Puedo pensar en hemoparásitos y simplemente lo que hice es tomarme la muestra. ¿Sí? Venopunción, generalmente, ¿en dónde hacemos venopunciones? A ver, primero, ¿qué debemos considerar para hacer venopunciones? Que sea una vena que tenga un buen calibre o una Y eso va mucho en dependencia del vaso sanguíneo que vamos a funcionar, ¿verdad? Del calibre del vaso sanguíneo. Generalmente en pacientes pequeños vamos a utilizar jeringas de un calibre 21 a un calibre 25. ¿Sí? ¿De qué jeringas son las de calibre 21? 22 son las verdecitas. 5, 10, 20. Las que tienen el cóndor verde. ¿Sí? ¿Las otras qué calibre son? 23. Son el calibre azulito de las jeringas de 3 mililitros. 25, 26 son las plumitas, las de insulina. Ahora, ¿puedo tomar muestra con un calibre 16? Muestra directamente no. Ese tipo de calibres están guardados para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, transfusiones. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos que seleccionar el sitio de punción en dependencia de la especie. Si nosotros, en este caso, hablamos de perros y gatos,
vamos a tener qué sitios de venopunción. Yugular. Yugular de hecho sería ideal. Nos aporta mucho volumen en muy poco tiempo y un gran acceso vascular, ¿sí? Ahora, hay ocasiones en donde sí, podemos ser muy hábiles, pero quizá no le agarremos a la yugular. ¿Por qué creen que puede ser? O sea, tenemos que ser salados también, ¿no? Para apoyar la yugular. Pero en pacientes, por ejemplo, un tipo de pacientes es el típico bulldog muy gordito, con mucha grasa subcutánea, con un cuello cortito, ¿sí? Tú le diste abrazo nomás. Es que ¿Por toco qué mucha lo grasa. molesta? Entonces, sí, fallarle o no fallarle una vía no los va a hacer ni mejores ni peores médicos, y eso solamente sirve para molestarnos entre nosotros. Pero la yugular es el mejor sitio de la función. Porque, como les decía, son accesos vasculares muy grandes que nos aportan un volumen vascular bastante igual grande y lo podemos tomar de manera relativamente fácil y rápida. No aplica para todos, ¿sí? A veces va a haber gatos muy complicados, ¿sí? Y en gatos cambia un poquito la técnica de la toma de la muestra. ¿En qué sentido? En perros podemos atravesar sin ningún problema tanto piel y directamente el vaso sanguíneo. Los perros generalmente toleran la punción sin problema. En un gato lo que se hace generalmente es primero atravesar piel, tejido subcutáneo, reposicionarnos y allí atravesar la yugular. Lo toleran mejor. Y si lo engañan con comida, el gato se deja hacer de todo. La aspiración tiene que ser suave y muy constante, ¿sí? Si van a hacer esto, van a jalar el émbolo y van a permitir que la presión negativa que se genera regrese el émbolo sobre el volumen vascular que tiene, va a haber hemólisis sí o sí. Después de la venopunción, tienen que hacer presiones de vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para evitar hematomas, ¿sí? Tengan mucho cuidado, por ejemplo, con pacientes muy chiquititos, ¿sí? Que se les mueve un montón. ¿Por qué? Porque quizá para ustedes una aguja calibre 23 no represente algo importante. Pero ¿qué tan grande es un calibre 23 para, yo que sé, un chihuahueño de 1 kilo? Será como que a nosotros nos intenten sacar sangre con un palo de escoba, literalmente. ¿Sí? Entonces imagínense lo que ese calibre le puede hacer a la yugular de ese paciente. ¿Alguna vez han fallado una venopunción en la yugular de un perro muy chiquito y han visto cómo se hace un hematoma gigante? ¿Sí? Si no, en algún momento les va a pasar o les puede pasar. ¿Sí? Eso se puede llegar a suceder incluso si su técnica séptica no fuera mejor. Entonces, luego, cuando eso se sucede, en el caso de que seamos muy sanados, ¿qué le van a decir al tutor? Se movió, se tiene la culpa por malcriarlo. ¿Y qué va a hacer? A ver, ya, si no se sucede, simplemente queda el hematoma. ¿Qué es el lío? Aparte de ya todo el hematoma y el dolor de porque ese hematoma duele, generalmente, ¿quiénes son los dueños de ese tipo de pacientes? Gente complicada. Entonces imagínense lo que simplemente un hematoma en el cuellito del perro, la mala publicidad que les puede hacer. Y si están iniciando, si están emprendiendo con su clínica y demás, ¿qué va a decir la señora loca? Que puede que en este no sea tan loca, porque todas maneras es un hematoma. Le va a hacer mala publicidad. ¿Sí? Y ustedes saben, ¿no? Que si es de boca a boca eso sería súper. Entonces tengan mucho Entonces, ¿y es obligatorio rasurarle para tomar la muestra? Porque yo he visto que algunos no. Por ejemplo, en Costa Rica no es necesario rasurar. Idealmente, sí se Porque debería. los dueños no les dejaban porque eran perros muy. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo que se debe hacer. Todo el libro te dice tricotomía extensa. ¿Sí? Incluso para poder las vías intravenosa, los accesos vasculares,
En ocasiones, ¿qué hacen? Solo depilan sobre el exceso vascular. En todos los libros, ¿qué dice? Tricotomía, ¿sí? Circular, amplia. Es decir, que lo que depilo acá se reúna con lo que depilo acá. Una tricotomía bastante grande. Si les gusta el tutor o no, tenemos que explicarle cuáles serían las desventajas y los posibles riesgos. Si no depilo, por mucho alcohol que le meta, ¿sí? Existe la probabilidad de contaminación. Si se acceda, ya no es mi problema. ¿Sí? Si el tutor estando 100% seguro de eso, dice, bueno, hágalo sin tricotomía, perfecto. Pero ustedes ya se deslindan de esa responsabilidad. Pero idealmente, bajo tricotomía. ¿Sí? Si te sale la función, podemos funcionar literal a lo que llamaríamos a dar. Pero idealmente, por el volumen, son 4 los puntos que podemos, pues, que son más, no más accesibles, sino mejores opciones. ¿Sí? Venas cefálicas, tenemos 2. ¿Sí? Yugulares, si hablamos de animales, son las yugulares externas, las más desarrolladas. En nuestro caso, las yugulares externas están poco desarrolladas, las internas son ampliamente desarrolladas. Es por eso que nosotros la función yugular no es la primera opción, por ejemplo, para tomas. ¿Sí? Tenemos la vena safena lateral y la vena safena medial. Generalmente la vena safena medial se utiliza sobre todo en gatos, que es más desarrollada que en perros. De todas estas, la yugular va a ser la primera elección siempre. ¿Sí? ¿Cuál sería? A ver, si decimos, pero bueno, si tengo un pedazo de 40 kilos o de 30 kilos, hay mucha diferencia entre la yugular y la cefálica, quizás allí no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa vena safena o la vena cefálica, la cual decidamos funcionar, va a tener un calibre bastante competente, entonces hay mucho lío. ¿Sí? Pero en un gato, por ejemplo, en donde, a ver, necesito yo que se sacar unos 3 centímetros, porque necesito hacer una química, una biometría, necesito mandar a medir, yo que sé, tiempos de coagulación, que la primero D. Me metería a sacar 3, 4, 5 centímetros, casi le he sacado también, de la cefálica. ¿Sí? Vamos a incomodar muchísimo al gato, ese gato nos va a querer matar antes de que nosotros podamos retirar ese volumen. Entonces, vamos a ser también un poquito ahí medio realistas con lo que podemos y no podemos hacer. Sabemos que necesitamos materiales, esos van a ser, ¿sí? En este caso, bueno, aquí varía un montón, ¿no? Porque podemos hacerlo normal, con jeringuillas, ¿sí? Una tornillita ahí para el tema de la epilepsia, un torniquete, si vamos a sacar de vías periféricas, si vamos con la yugular, nosotros mismos hacemos el tema de la oclusión. ¿Sí? Podemos utilizar palomillas, que son las llaves pericraneales, también se puede. Podemos utilizarlo en los bautines, ¿sí? Con la aguja integrada. Entonces, hay muchas cosas que podemos utilizar. ¿Sí? Y aquí sí depende muchísimo de ustedes. Si se les facilita con la venooclusión con palomilla, chévere, háganlo. ¿Sí? Gastan un poquito de materiales, pero si ustedes se sienten muchísimo más cómodos con eso, va. El tema de la palomilla no se utiliza mucho, sobre todo en pequeños animales. A ver, tipo gatitos y demás. ¿Por qué? Porque me va a generar un espacio muerto, ¿sí? En el trayecto de la palomilla. Eso más que nada. Si quieren evitar ese espacio muerto, deberían impregnar esa zona con el anticoagulante de elección. Si van a utilizar EDTA, si van a utilizar CPDA, lo que vayan a utilizar. ¿Sí? Muy importante, rotulen las muestras. ¿Sí? Ahora, si vamos a trabajar de, yo qué sé, con un pasitito, ya no hay lío. ¿Sí? Sin recordar cómo se llama el chulla pasita que les estoy sacando muestras. Pero si voy a sacar muestras a unos 5 pacientes, 3 pacientes, así a 2 pacientes, ya puedo equivocarme, confundir esos tubos, y ya hago al final. ¿Qué digo? ¿Sí? Más o menos no puede estar mal y en dependencia de eso les doy el hemograma. Lo más racional sería tomar otra vez la muestra, ¿verdad? ¿Y quién paga eso? Se lo van a descontar a ustedes. Y si ustedes son los dueños del equipo,
sin darse cuenta ustedes están pagando el hemograma que se arruinó. Errores preanalíticos frecuentes, ¿sí? Volumen inadecuado de la muestra. Eso suele ser una de las primeras situaciones que nos suelen complicar la vida, ¿sí? En dependencia de los tubos que vamos a utilizar, los tubitos nos dicen pues 0.5, 0.25. 0.25 cuando hablamos, por ejemplo, de aves en exóticos, ¿sí? Por el volumen muy chiquitito que se requiere. Pero, por ejemplo, hay tubos de 4 ml y demás, entonces en dependencia de eso, vamos a seleccionar el volumen de la muestra. ¿Sí? Función traumática, ya saben. Que si primero le generé un hematoma grandote y no avancé a tomar la muestra, porque literal, ingresé con la aguja, perforé ambos lúmenes vasculares, ambas paredes vasculares. Si es un hematoma grandote y no puedes tomar la muestra de ahí, ¿qué tengo que buscar? Otro acceso vascular. ¿Sí? Ya no hay mismo. Y roto, obviamente, el material de punción. No voy a intentar coger la otra vía o hacer otra venopunción con la misma jeringuilla. ¿Sí? Si se demora demasiado el proceso de extracción de sangre, vamos a tener en este caso activación plaquetaria. Y el uso de, por ejemplo, de tubos con anticoagulante inapropiado. Cada proveedor, cada equipo, ¿sí? si requiere anticoagulantes para su uso, nos lo dicen. ¿Sí? Necesitamos heparina de litio para hacer esa bioquímica sanguínea. Necesitamos LTA en este equipo que hace biometría hemática. No podemos meter muestras con otro tipo de anticoagulantes en equipos que no lo permiten. ¿Sí? Vamos a dañar los equipos. Y no son equipos baratos. ¿Sí? Entonces, hemólisis. Como su nombre lo dice, habla de ruptura. Hablamos de eritrocitos, básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se rompen los eritrocitos, va a haber ¿qué cosa? La liberación de hemoglobina, al plasma, al suero, a lo que estemos, en el tubo en el que estemos poniendo la muestra. Entonces, es una muestra que se va a contaminar. ¿A qué se debe? Funciones traumáticas, agujas de calibre muy chiquitito, ¿sí? Aspiraciones bruscas, tan bruscas que, como les digo, a veces se le suelta el émbolo y el émbolo regresa de vuelta por el exceso de presión que están generando. ¿Sí? El paso forzado de la sangre, esto es una consecuencia de traicionar demasiado el émbolo. ¿Sí? Cuando cogen la muestra, llegan el tubito y empiezan a hacer así, como que si fuera una lata, yo qué sé. Allí tenemos hemólisis. ¿Sí? Para homogeneizar la muestra se recomiendan al menos 20 movimientos, ¿no? Pero despacito, de lado a lado. ¿Sí? Que pueden ser movimientos en esta índole o pueden acostar el tubito y se empieza a deslizar. ¿Sí? Como que a dar vueltitas sobre su propio eje. También se puede, pero no de manera muy brusca. ¿Sí? Esos tubos obviamente no se deberían caer, no se deberían golpear. ¿Sí? No deberían tomar una muestra de sangre y ponerla en el tablero del carro hasta que vayan al laboratorio para que le dé todo el solazo. Vamos a tener hemólisis. ¿Sí? ¿Cómo conservar las muestras? Generalmente, si no las vamos a tomar, no las vamos a procesar de manera inmediata, las muestras se deberían refrigerar a una temperatura promedio de entre 4 a 8 grados centígrados. ¿Sí? Nunca se va a congelar sangre entera. ¿Por qué? Vamos a generar hemólisis. ¿Sí? Idealmente se debe procesar esa muestra durante la primera hora post-exsanguinación. Es decir, tomamos la muestra 1 hora. ¿Sí? Siempre frote sanguíneo. Antes de meter esa muestra de sangre al tubo con EDTA, por ejemplo, si hablamos de biometría. ¿Por qué? Porque ese EDTA puede generar cierto tipo de alteración en la morfología celular, como pinocitosis, por ejemplo. ¿Sí? Por simple lógica, tubos en posición vertical,
bien tapados e identificados. Evitar exposición a temperaturas extremas, lo que les decía, o puntos de congelación, o que esté demasiado caliente el ambiente. ¿Durante cuánto tiempo sirven estas muestras? Generalmente se deberían procesar lo más pronto posible, pero si son bien conservadas, 24 horas va, no hay problema. Ahora, depende de lo que quiera checar. Por ejemplo, una química sanguínea, 24 horas post, va a haber ciertos analitos que ya no sirven. Por ejemplo, ¿quién me dice uno? Fácil. Glucosa, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo actividad celular. Y mientras tenga actividad celular, esas células necesitan energía para seguir funcionando. Glucosa, muy bien. ¿Qué tipos de anticoagulantes tenemos? LTA, su colorcito universal ahí es el lila morado, como quieran llamarlo. Uno de los principales líos que me suele generar esto es la creación del calcio. ¿Para qué me sirve? Biometría. Tenemos el tubito de tapa verde, eso puede ser tanto heparina de litio como heparina de sodio. Generalmente en nuestro medio, si hablamos de pequeñas, la heparina de litio es lo que más abunda. Inhibe la trombina. ¿Y para qué se utiliza? Bioquímica de todo, incluyendo aves y reptiles. El tubito celeste es el tubito de citrato de sodio, ¿sí? También se llama CPDA. ¿Sí? ¿Qué genera? Genera alteración reversible del calcio. ¿Y para qué me sirve esto? Pruebas de coagulación. Lo que es TP, TTP, TTPA. ¿Sí? Y el tubo rojito, ese no tiene nada. Entonces, ¿qué permite? Que haya coagulación. Entonces, ¿para qué me sirve? También me sirve para bioquímica sanguínea. Y sobre todo, muy importante, serología. Entonces, si en algún momento no se acuerdan, ¿sí? O un fabricante no les especificó en qué tomar la muestra para hacer un PCR de un paciente con, yo qué sé, leucemia, sabemos que es en un tubo rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos para serología. ¿En qué otro tipo de... Si quiero medir hormonas, ¿cuál será? El rojo, muy bien, Nico. ¿Sí? Existe un tubo amarillo, no recuerdo el componente, pero ese me brinda simplemente estabilidad de la muestra, es como un buffer que tiene. Ventajas y desventajas, ¿sí? Si hablamos de delta, va a preservar mejor la morfología. Entonces, en algunos casos, puedo coger la muestra de sangre del tubo que me dé ahí, hacer un extendido, un frotis. ¿Va a haber alteraciones? Sí, pero pequeñas, siempre y cuando la concentración, la equivalencia entre el volumen de sangre y el EDTA esté bien. En heparina de litio, por ejemplo, lo que puede generar es un apilamiento de los leucocitos. En el citrato, por su contraparte, si no mantenemos una relación de 1:9, vamos a tener en este caso hemólisis, en el mejor de los casos. ¿Por qué creen que esa relación es súper importante? No es para que no haya hemólisis. ¿Qué anticoagulantes solemos utilizar en las bolsas de flebotomía? ¿Qué es una bolsa de flebotomía? No son las bolsas para trasplante. Las bolsas de recolección de sangre, ¿verdad? ¿Por qué crees que es súper chévere esa relación 1:9 que tenemos allí? Nico, cuando necesitas transfundir un gato, te pregunto a ti porque tú eres el de los gatos.
¿Cuánto de sangre le sacas al gato? Le sacarás los 400 ml de sangre de la capacidad de la bolsa de hemoglobina. No, es dependiendo del peso y dependiendo de lo que saque de la sangre va a también estar relacionado con la cantidad de azúcar. Exacto, por eso es súper importante. Si van a sacar, por ejemplo, necesitan 20 mililitros de sangre, ¿cuántos deshidratos necesitan? Si hablamos en relación de 1 mililitro de deshidrato versus 9 de sangre. 2.2. Es fácil, ¿verdad? 9 de sangre, 1 de deshidrato. ¿Sí? De esa manera, en el área de emergencias, ustedes pueden tomar un volumen de sangre, el que sea, el que necesite, sabe que es 1 mililitro de deshidrato por 9 mililitros de sangre y pueden transfundir al paciente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos transfusiones? Porque esto sí se acuerda. Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? La una, ¿cómo es? ¿Cómo sabemos cuántos mililitros necesitamos transfundir el paciente? ¿Cómo? El hematocrito es una cosa. El hematocrito es una concentración, pero ¿cómo me ayuda el hematocrito? O sea, había una regla que era cada mililitro de transfundida le generabas no sé cuánto de hematocrito. Pero no me acuerdo. Hay dos maneras de hacer una transfusión, ¿no? Una cuando tenemos tiempo y una cuando no tenemos tiempo. ¿Sí? Eso está dado por el paciente. Y con la urgencia de esa transfusión. Si tenemos tiempo hay fórmulas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hematocrito del donante, menos hematocrito del necesitado casi, del receptor? ¿Sí? Y la otra, como decía Matías, se dice que Es que no me acuerdo cómo era, pero era. No me acuerdo los nombres. se dice que 2.2 mililitros de sangre entera elevan un punto en el hematocrito. ¿Sí? Entonces, chévere, solo con conocer esos dos valores, nosotros podemos hacer una transfusión rápida en un paciente, ¿sí?, que necesite un volumen bastante generoso de sangre. Ahora, pacientes que tienen o que requieren una transfusión por alguna patología de base de curso crónico, yo que sé, un paciente con un paciente nefrópata, ¿ya?, en donde ya no funca el aparato glomerular que lidera eritropoyetina. En ese tipo de pacientes, o pacientes con anemia 6 medias feas pero de carácter crónico, no se debería elevar más de 7 puntos en el hematocrito. ¿Sí? ¿En qué tipo de pacientes? Si le puedo dar un montón de sangre para que se restituya de vuelta el volumen vascular, es en pacientes con hemorragias. ¿Sí? En ese tipo de pacientes sí transfundo el volumen de sangre que sea necesario para mantener con vida a ese paciente. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué se deberá eso? ¿Qué cosa? A ver, en un paciente, en un tipo de pacientes, ¿por qué no le puedo dar más de 7 puntos? A ver, un volumen que eleve más de 7 puntos en hematocrito, y en otro tipo de pacientes sí puedo transfundir lo que sea necesario. Por ejemplo, una hemorragia, pero con algún tipo de traumatismo. Una hemorragia activa, ¿verdad? Se pierde una extremidad. Allí va el volumen de sangre que sea necesario. ¿Sí? Si hablamos de algo muy maluco, como pérdidas de hemorragia y demás, de hecho eso tiene un nombre, se llama protocolo de transfusión masiva. ¿Sí? ¿Y en qué tipos de pacientes no podré o no deberé elevar más de 7 puntos en el test de hematocrito? Al momento de pasar los 7 puntos, en un paciente tal vez con anemia
sino que con lo que tiene se va a querer estar, ya no va a querer seguir produciendo como tal el proteína y nada de eso. O un paciente que esté No del todo. Una, generalmente es por su propia capacidad de generar una reacción a la transfusión. ¿Sí? Y otra, bueno, por ahí algo concuerda en lo que decía Mica, es un paciente cuya patología base es de curso crónico, entonces su organismo se trató de adaptar lo mejor que pudo funcionar con literalmente el olor de la sangre. Si cogemos y le metemos un montón de volumen, yo que sé, pasamos de un 15% de hematocrito, que los gatos aguantan fáciles, a tratar de restituir sus 45% de hematocrito, es un montón, es un bombazo de sangre, todo ese volumen vascular va a generar una reexpansión vascular, vamos a tener un montón de problemas. Entonces, en pacientes no sanos, pero en pacientes de curso crónico, no más de 7 puntos. ¿Sí? Lo recomendado. Orden de llenado de los tubitos. ¿Sí? Primero, vamos con el tubo de citrato, que es el que vamos a utilizar para hacer pruebas de coagulación. Segundo, en el tubo seco, en el tubo rojo. Tercero, tubo de heparina. Y cuarto, finalmente el tubo de DTA. ¿Por qué creen ese orden? Primero, una es primero con el de citrato, en donde se mide tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo me demore en colocar esa muestra en ese tubo y en homogeneizarlo me puede dar alteraciones en las lecturas de los tiempos de coagulación. Y segundo, porque si primero empiezo por el de DTA, luego me voy al tubo seco, luego al de heparina y luego al de citrato, puede existir contaminación. ¿Sí? ¿Por qué? En muchas ocasiones, incluso cuando abrimos las tapas pueden tener contacto con nuestras manos, ¿sí? Si estamos con guantes, por ejemplo, y luego yo que sé, le puedo poner un cachito de DTA al cachito de tubo de citrato. Entonces ya vamos a tener algo de contaminación allí. ¿Sí? Entonces vamos, todo será la fase preanalítica, así que vamos con lo que es la serie roja. ¿Qué ves? 4 para no, 6 para 5 para el Eritropoyesis, ¿sí? Hablamos de eritropoyesis, ya sabemos nosotros a esta altura de la vida, que es el proceso de formación desde una célula pluripotencial hematopoyética hasta darnos qué cosa, un eritrocito maduro, ¿sí? Lo he subido muchísimo. Algo que tenemos que considerar es que antes del eritrocito maduro vamos a tener qué cosa, un reticulocito. Es súper importante. ¿Sí? El reticulocito es anucleado o todavía tiene algo de por ahí su núcleo. ¿Qué dicen ustedes? El reticulocito. Mantiene todavía esbozos del núcleo. Ya en un núcleo como tal, pero sí podemos tener diferentes estructuras muy chiquitas que parecerían cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, como los que da el níquel, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, estos puntos no van a estar específicamente en la periferia. Generalmente van a estar como racimos de uvas, por ejemplo, en zonas un poquito más hacia el centro. ¿Por qué es muy importante el tema de los reticulocitos? Porque refleja la producción de la médula. ¿Sí? Es decir, que si por obras circunstancias hago un frotis sanguíneo o en la misma biometría hemática tengo un recuento de reticulocitos muy alto, ¿qué querrá decir? Exacto, que algo pasó y que mi médula espinal, mi médula ósea, que mi médula ya se de la salvajada que había. Que por otras circunstancias mi médula ósea recibió el estímulo de la eritropoyetina porque algo pasó. ¿Sí? No se van a ver liberados reticulocitos porque, yo qué sé, porque el domingo jugó la selección. ¿Sí? No, se genera por algo.
rápido esa liberación de eritrocitos, ¿sí? Porque quizá le faltaron glóbulos rojos maduros al componente vascular que tengo, ¿sí? Yo que sé, un periodo de hipoxia en donde la presión parcial de oxígeno cayó, mi organismo detectó eso y perfecto, liberó reticulocitos. Es muy importante considerar y no olvidarnos también el tiempo de vida media de los glóbulos rojos. Solemos decirlo que es de 120 días promedio en general, pero ese promedio de 120 días generalmente viene de medicina humana, es decir, de nosotros. Nuestros eritrocitos van a vivir eso. En perros varía un montón, incluso es muy dependiente de razas, pero se estima que entre 100 a 120 días. Y los eritrocitos de los gatos viven menos, promedio de 70 días. Entonces, sabiendo eso, vamos con las diferentes clasificaciones de anemias. Primero, ¿qué es la anemia? Sabemos que es una disminución del hematocrito, la hemoglobina o el número de eritrocitos, ¿sí? Por debajo del rango de la especie. ¿Por qué es súper importante recalcar esto? Porque podemos tener un hematocrito, ¿sí?, que me indique una anemia leve, pero ¿qué tal que mi número de glóbulos rojos esté en 7 millones? Ahí no hay anemia. Seguramente hay un error del equipo, ¿sí? Existen dos tipos de anemias, regenerativa y no regenerativa. Como su nombre lo indica, la regenerativa, ¿cuál va a ser? En la que la médula ósea, ¿sí?, va a responder de qué manera, aumentando la producción, ¿sí?, de todo lo que es la eritropoiesis y de manera aguda liberando ¿a quiénes? A los reticulocitos, ¿verdad? Entonces, entre las anemias, ¿cuál será lo mejor? ¿Una regenerativa o una no regenerativa? Siempre la regenerativa, ¿verdad? Y de hecho son las más comunes de las anemias, ¿sí? Se dice que al menos el 80% de las anemias son regenerativas. Solamente un 20% serían no regenerativas. Y las que obviamente en este caso van a ser las malucas. ¿Por qué? ¿Qué dice esto? Que el problema de producción viene directamente de la fábrica, ¿sí? Es decir, la médula ósea no está produciendo toda la cadena de la eritropoiesis está fallando, ¿sí? O a su vez, la eritropoyetina, que es la hormona que me estimula la médula ósea para la producción de todo lo que es la eritropoiesis, también falló. Ese tipo de problemas, ¿en qué tipo de pacientes se suele ver? En donde no me falló la médula, sino que me falló la hormona. Sobre todo en los pacientes nefrópatas. En el paciente con enfermedad renal crónica, donde ese riñón está achicharrado. Si lo vemos, se parece una pasita y ya toda viejita. ¿Sí? Allí, seguramente la producción de eritropoietina está mermada. Y pues, si no tengo el niveles adecuados de hormona que me estimule la médula ósea para producir el número adecuado de eritrocitos, pues vamos a tener anemia. Porque tienen que sumarle no solamente a esto, a la falta de producción, sino que se nos viene encima, ¿qué cosa? La muerte natural de los glóbulos rojos. Ahora, para checar lo que es las anemias, tenemos que ver algunas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que son lo que es volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media? Y allí salen todos los nombres de las anemias. ¿Qué tipos de anemias teníamos? ¿Se acuerdan? Vamos a ir revisando esto obviamente de a poquito, pero ¿cuál es el linealmente? Eran medidas por el tamaño y Por tamaño y por qué más va. Por tamaño hablamos del tamaño del glóbulo como tal, ¿verdad? Sí, Donde tenemos ahí macrocitosis y
Hemoglobina. A eso te refieres. ¿Para qué cantidad de hemoglobina? ¿Sí? No existe ninguna patología, ¿sí?, que me genere de manera real, ¿sí?, hipercromía. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. A veces cuando tenemos hipercromía suele ser falla del equipo. No suele ser, es falla del equipo. ¿Sí? O el equipo, o puede existir hemólisis, entonces se liberó un montón de hemoglobina, ya no tenemos a los glóbulos rojos que eran dueños de esa hemoglobina, pero el equipo sigue detectando esa hemoglobina. Entonces, no es que tenemos una hipercromasia, por ejemplo, pero el equipo lo lee de esa manera. Nosotros somos quienes pues, decidimos si ese equipo está bien o mal. Entonces, empezamos con el volumen corpuscular medio. ¿Qué me indica? El tamaño del eritrocito. ¿Sí? Si está grande, será una macrocitosis. Si está pequeñito, será una microcitosis. ¿Cuándo solemos tener una macrocitosis? ¿Sí? Los reticulocitos son más grandes o más pequeñitos de ahí que los glóbulos rojos maduros. Más grandes. Entonces, por ejemplo, en una anemia de tipo regenerativa, o cuando tengo una producción, cuando se liberaron el circulante reticulocitos, voy a tener en teoría una macrocitosis. ¿Cómo saber si es real o no? ¿Qué dicen ustedes? Prótesis. Muy bien. ¿Sí? Ojo, existen ciertos tipos de pacientes, como los caniches, en donde sí puede haber una macrocitosis real. ¿Sí? El tamaño del glóbulo rojo va a ser un poquito más grande que el de otros pacientes caninos. ¿Sí? Puede existir también una macrocitosis hereditaria, obviamente, hablamos de caniches. ¿Sí? Si tenemos una sangre, ya que no conservamos bien, la dejamos, yo qué sé, de un día para el otro, temperatura bien, o que le dé el solcito y demás, la pared celular del eritrocito se va a volver permeable por diferencia de presiones, se va a edematizar y el glóbulo rojo, ¿qué va a hacer? Se va a hinchar. Entonces vamos a tener una macrocitosis, pero esta es una macrocitosis relativa. ¿Sí? En unas cosas más conservadas, por ejemplo. ¿Sí? Y enfermedades virales, por ejemplo, leucemia, inmunodeficiencia felina. ¿Y cuál es la otra, la más fea? ¿Más fea que la leucemia? ¿Y que la inmunodeficiencia? Sí, ¿pero qué es el PIP? Peritonitis, sí, muy bien. Suele generar edematización de la pared celular, en este caso, del eritrocito. ¿Y cuándo vamos a tener microcitosis? Súper importante, anemia ferropénica. Los perros normalmente no van a tener anemia ferropénica. ¿Sí? ¿Qué animales sí van a tener anemia ferropénica? Sacando al humano de la ecuación. Porque a nosotros cuando nos da anemia, de uno nos van a tomar hierro. ¿Se lo cuenta de eso? Eso no se hace normalmente en los perros. O al menos no se debería, pero sí se suele ver que tiene anemia y le van a tomar hierro como los perros. Así como cuando se rompen huesos y les van a tomar un montón de calza. Pero hay que meter, dice por ahí. Eso no grave, ¿En qué tipo de animales suele haber anemia ferropénica? Cerdos, muy bien. A los chanchitos. A los 2 días, ¿por qué? No estoy muy seguro.